A veces puedo llegar a equivocarme con los videos que hago. Hace un tiempo les hice un video con los productos más básicos para hacer su casa inteligente. Lo malo es que ese video tenía un error bien grande que solamente con el uso me pude dar cuenta. Así que hoy para ustedes he actualizado esa lista con nuevos productos que ahora son increíblemente más baratos, tienen mejoras, más funcionalidades y que van a permitir que su casa sea 100% inteligente sin gastar mucho. Así que vamos a revisarlos. A ver, lo primero, estas luces de aquí, este es el aire acondicionado. Sí las utilizamos, pero vean, hay luz y no se distinguen. Si me acerco un poquito, aquí hay 3 y aquí hay 2, pero estas casi no las utilizamos, son de la cocina, digo el comedor y de la sala. El problema está con este de aquí. Este tiene la mugre de la pared. Este tiene 3 foquitos, ahí los pueden ver. Y el de hasta arriba, yo lo puse ahí porque es la luz del baño, que por cierto, en este baño tenemos la luz afuera. El problema está en que cuando nos visitan, siempre es un problema la luz del baño y por eso siempre Alexa, enciende la luz del baño. Y se enciende. Pero necesitamos algo más práctico. ¡Qué cosa! Oye, es lo mejor de la vida porque Alexa... O sea, el problema es que el cuadrito que era así sensible, como que a veces no hacía caso. Y Alexa menos. Es que eres como Bart Simpson que no tenía alma. Por eso no le hacían caso a las cosas. Entonces es mucho mejor ya poder... Si Alexa no te hace caso, ya solo vienes y... Bien, ustedes saben que ahora mis impresoras están conectadas a mis baterías y pues tengo un cable que está conectado a un enchufe aquí arriba para alimentar todo, incluso esta luz. La cosa es que ese enchufe es tonto y me interesa poder encender las impresoras a distancia. Las impresoras no tienen un botón de encendido per se como una computadora, solamente es un apagador que está en la parte de atrás. Todas funcionan de la misma forma y hay veces que no se está utilizando una, no estoy en el estudio y necesito imprimir algo, así que me gustaría encenderla a distancia y mandar la impresión porque pues bueno, todas se conectan a la red. Ese es mi caso de uso, ya me dirán ustedes para qué aplicarían esto, pero fíjense, me pedí esta regleta que tiene para controlar aquí 3 distintas cosas independientemente vía Wi-Fi, uno que siempre está encendido y salidas de 5 volts, 4.5 amperes entre todos, así que también aquí, por ejemplo, yo acá abajo tengo una regleta de USBs porque ahí conecto las cámaras para los timelapses, luces y cosas que necesito aquí en las impresoras. Entonces voy a cambiar esa regleta por esta. Vamos a ver cómo me aparece aquí. Ahí está. En la regleta que siempre está energizada puse la lámpara y en las demás puse las bambú, luego la Boron y la B400. Esta me parece que es la B400. Vamos a revisar. Ajá. Ahí está encendida y yo aquí la puedo apagar. ¡Ah! Me encanta. Encendemos y lo que voy a hacer es le voy a decir que es la B400. V400. Ok. En el switch número 2 creo que tengo la Boron, así que vamos a probar si en efecto la tengo conectada ahí. Sí, creo que sí. Ajá. Ahí está, ya encendió la pantalla. Entonces en lo que se enciende vamos a ponerle aquí la Boron. Listo, ya está encendida y desde aquí la puedo apagar. ¿Okay? Y ya nada más faltan las bambús que las conecté juntas. Le puse una Y allá, o otro multicontacto para uno solo. Y si yo presiono aquí, ahí están encendidas. Ajá, ahí está. Y la de allá, ahí está ya la pantalla. Vamos a ponerle aquí bambú. Así que cuando yo quiera imprimir puedo pedirle a Alexa que las encienda o las apague. Ahora, algo importante es que también los USBs se pueden encender y apagar, así que eso me va a permitir encender y apagar unas luces. Fíjense lo que tengo aquí. Esto tiene una tarjeta inteligente. Esto no tiene nada que ver con lo que les estoy enseñando, o tal vez sí. Ahora que tenga tiempo quiero tunear las impresoras. Tal vez la Boron es en la que haga eso, pero las luces LED se pueden controlar desde las tarjetas controladoras, pero estas tarjetitas que les mostré las puedo
yo controlar desde acá y puedo conectar tantas tiras de LEDs como yo quiera y programarles la animación que yo quiera. Incluso se me ocurre hacer algunas cosas de cosplay. Esas luces LED con ese controlador están hechas para ropa, sí, para hacer ropa iluminada. Pronto viene un proyecto de eso en el canal, pero voy a utilizar algunas para esto. Vamos a tunear las impresoras. Bueno, lo que nos truje, Checha. Bien, otra cosa que les quiero mostrar es este pequeño dispositivo de solo 200 pesos. Yo ya se los había mostrado, pero creo que vale mucho la pena que lo repasemos. Esta cosa sí es algo que necesitan. Esto es bien fácil. Solamente lo agregan. Yo le puse el nombre Control Studio. Control le puse. Ese nombre no es tan relevante, aunque tal vez sí, porque desde ahí podríamos conectar un todo. Eso está bueno. Fíjense nada más esto. Aquí nos dice esta pantalla que podemos agregar un dispositivo infrarrojo. Así que aquí ustedes van a elegir qué quieren agregar. TVs, TV Box, aire acondicionado, ventiladores, luces, DVDs, proyectores, cámaras, calentadores, purificadores o cosas DIY que funcionen con infrarrojos. Así que ahorita voy a hacer algo sencillo. El aire acondicionado del estudio es un aire tonto, no se conecta a internet ni nada, tiene su pequeño control. Así que si yo le digo quiero aire acondicionado, me dice que si quiero hacer un emparejamiento rápido o aprender cada botón. Yo prefiero hacer el emparejamiento rápido, así que aquí nos va a pedir la marca. Mi aire es Daewoo. Sí apareció Daewoo. Y obviamente mi cosita esta debe de estar pues como si fuese el control del aire acondicionado, así que de aquí voy a apagar mi aire primero. Fíjense, se está apagando y ahorita, fíjense, se está apagando, así que ahorita le voy a dar aquí en encendido y ya se prendió. Me pregunta que si se pudo controlar, así que le doy sí y va a ponerlo en frío a 18 grados. Vi que puso a 18 grados el aire, así que le voy a dar en puede controlarlo y ahora le voy a poner en elevado. También ya hizo eso, puede controlar y entonces tengo un control para el aire acondicionado del estudio y puedo controlar su temperatura. Ahorita está a 16 grados, fíjense cómo ahí arriba está a 16 grados y si yo aquí lo cambio a 18 o 19 o 20 los podemos cambiar. Así que ya tenemos un control inteligente para el aire acondicionado, pero también pueden hacerlo para lo que quieran. Por ejemplo, la televisión, su estéreo, todo lo que utilice un control infrarrojo. Ustedes disculparán después de esa interrupción, pero creo que este es el artículo número 1 que ustedes necesitan tener en su casa para hacerla automática. Literalmente es todo. O sea, ¿cuántas cosas tenemos que utilizan controles en la casa? Y solo cuesta 200 pesos. Así que este se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. No compren los apagadores. O sea, los apagadores puede ser, pero esta cosa es... lo necesitan. Ya, vamos a otra cosa. Bien. Ahora les voy a mostrar algunas de mis intimidades, porque aquí en el estudio nada es como parece. Ustedes verán, prácticamente todo el estudio está conectado y es inteligente gracias a todos estos gadgets, pero hay algunas cosas, literalmente secretos oscuros, que no les he mostrado. Cuidado, está caliente. Esta área del estudio en particular, estas luces y esas luces, todas se controlan con estos apagadores. Y esta de aquí también. Y me apena mucho, porque a pesar de que todo lo demás es inteligente, esto sigue siendo muy arcaico. Y por eso me pedí unas cosas importantes. Fíjense, aquí que les digo que les voy a mostrar... y por eso es que les digo que les voy a mostrar mis intimidades. Que por cierto, me refiero a que les voy a enseñar mis intimidades porque además de eso, aquí tengo un concentrador USB para todos los USBs que utilizo y abajo hay dos conectores que pues alimentan todo lo que reviso también, las impresoras, la computadora, desde aquí se maneja allá, etcétera. Y tengo que estar apagando todo esto, es muy manual. Y la verdad es que hay veces que dejo todo prendido sin querer, obviamente, porque me voy y después me doy cuenta que dejé todo prendido. Así que lo primero que voy a hacer aquí abajo es poner esta cosa. Este es un apagador con dos entradas para poder controlarlo vía Wi-Fi. Esto puede servir, no sé, para el árbol de Navidad o algo así, pero me gusta que sean dos. Ahora vamos a conectarlo. Veamos. Voy a configurarlo. Esto es bastante sencillo. Ahí va. Y vean, lo mejor de todo es que tenemos dos apagadores, así que podemos encender uno u otro y poder controlarlos, darle tiempo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es decirle que después de las 11 o 12 de la noche apague todo, en caso de que se me haya olvidado encendido. Ese es el uso que yo le voy a dar, pero literalmente puede servir para encender lo que sea. Me parece importante decirles que soportan una carga de 1000 watts, así que se le pueden conectar algunos electrodomésticos grandes para que los podamos apagar en la noche o algo así. De hecho, algo les voy a mostrar porque también tengo algunos de esos problemas en la cocina. Ahorita los veo. Y el otro que me falta es para las luces, pero este es diferente.
Esta maravilla de aquí tiene este cable por acá con 4 salidas, bueno, 4 cables, no son salidas, en realidad son 3, un botón bien grande aquí, y de este lado tiene la entrada de voltaje, línea neutro, y la tierra está hasta acá, y de este lado vamos a poder controlar hasta 3 cosas diferentes. En este caso voy a controlar todas las luces de este lado del estudio solo con este apagador. Lo mejor de todo es que se puede controlar desde este botón, y si no, aquí tenemos un cable que es nuestro común y los otros 3 es cada uno de estos apagadores. Déjenme les muestro. A ver, creo que va a ser más sencillo entenderlo con esta pequeña maqueta. Aquí está conectado mi pequeño control. Este es el cable con el que se alimenta, y después pues vamos a conectar las salidas a los diferentes focos. Por ejemplo, yo en el primer canal, ahorita es el único que estoy utilizando, conecté mi luz de aquí. Entonces aquí yo ya lo tengo configurado en la app, y si se fijan puedo apagar y encender la luz que tengo aquí. Obviamente estos otros dos no están conectados, pero pueden escuchar cómo se están activando desde aquí. Así que si yo les asigno nombres, los puedo controlar con Alexa. También este me sirve como un botón general y va a apagar a todos los apagadores, valga la redundancia. Así que esto me sirve mucho aquí en el taller para apagar todo al mismo tiempo. Y además, estas salidas de aquí sirven para controlar cada uno de esos de forma física con los apagadores normales. Así que fíjense, apagué todo. Desde aquí yo puedo encender el primero con un apagador tradicional, el segundo y el tercero. Puedo ponerles apagadores aquí. Este es el común, y también los puedo controlar de esta forma o con mi botón general. Así que esta pequeña cosita es una maravilla. Es justo lo que necesitaba para la iluminación de aquí el estudio. Así que se los quería mostrar porque me voy a tardar un ratito en conectarlo. Tengo muchos cables que arreglar, pero me parece la cosa más útil. Y si no, existen estos otros. Estos ya los hemos revisado. Estas cosas siguen siendo algo bien útil. De un lado entra la corriente, línea y neutro, y del otro lado lo que queramos encender. Esto sirve más como para las luces del jardín o algo en lo que no necesitemos tanto un apagador, que siempre va a ser pidiéndole a Alexa o programando luces de jardín, aunque también con este botón, además de programarlo, podemos encender y apagar. Esta es una cosa bien común, esto ya lo vimos, así que por eso es que ya no se los muestro, pero estas cosas siguen sirviendo muy bien. Sus capacidades ya han aumentado mucho, ya son de 1000 watts, y también de nuevo son muy económicos. Para el jardín yo los uso un montón, porque en realidad hay muchos apagadores que nunca tocamos o que sería más fácil solamente programarlos. No necesitamos una celda solar, sino simplemente darle horarios o hablarle a Alexa o a Google. Tengo un visitante en el estudio. Ahora quiero que vean este increíble control para las persianas. Es muy fácil de instalar, funciona a base de baterías, así que no requiere de estar conectado a la corriente todo el tiempo. Trae todos sus aditamentos para que lo podamos fijar a la pared, y nos da la opción de utilizar pegamento, o también podemos utilizar una base que se ajusta y que obviamente se atornilla a la pared o al marco de la ventana para que sea más fácil quitarlo y ajustarlo. Solo hay que quitar la tapa de la parte de atrás y vamos a meter ahí la cadena de nuestra persiana. Viene con estas distintas ruedas para que podamos instalarlo en prácticamente cualquier persiana con bolitas de diferentes tamaños. Y una vez fijado, solo hay que configurarlo. Fíjense, en la parte de abajo tiene un pequeño switch que vamos a mover con un seguro que nos incluyen. Con ese seguro vamos a elegir de qué lado de la ventana está la cadena o nuestro accionador. De esa forma el motor va a saber hacia dónde girar para abrir y hacia dónde va a girar para cerrar. Así que lo podemos mover hacia la izquierda o a la derecha, y después de ahí solamente hay que conectarlo a la aplicación. Y si dejamos presionado el botón de en medio, este va a parpadear. Presionamos el botón de abrir y en el momento en el que queramos que se detenga, presionamos el botón de en medio de nuevo, y eso le va a indicar hasta dónde se debe de detener cuando la abramos. Y lo mismo hay que hacer para cerrarla. Dejamos presionado el botón de en medio, ahora presionamos el botón para cerrar, y cuando llegue al punto que queremos en donde esté cerrada, volvemos a presionar el botón de en medio. De esa forma ya la calibramos, y cuando le pidamos a Alexa que la abra o la cierre, esos van a ser sus puntos intermedios, aunque también se puede controlar desde la aplicación. Todavía no sé cuánto duran las baterías, pero también lo pueden dejar conectado directamente a la corriente con su adaptador, y la verdad es que es una cosa súper útil porque podemos programarla para que se cierre a ciertas horas o se abra a ciertas horas, y ahorita van a ver un uso muy cool que tuve. Pero vean nada más esto. Guapo, no me muerdas. Guapo. Fíjense, Alexa, cierra la persiana del comedor. Qué cool está eso, ¿no creen? Y por ahí va a llegar hasta el tope, el límite, y listo. Wow, no tuve que pararla ni nada. Entonces imagínense que programamos eso con rutinas para ciertas horas del día, en la mañana, que se abra automático para recibir el sol. Alexa, abre la persiana del comedor.
Yo no sé ustedes, pero esa es una de mis funciones favoritas, ¿verdad, guapo? Ay, el guapo. En esta casa nos gustan los frijolitos y ya casi están, pero hay veces que se nos olvida apagarlos. A las personas se les suele olvidar apagarle a los frijoles, que usualmente... Nos gustan los frijoles y nos gusta ser prácticos. Ajá, nos gusta ser prácticos. Entonces las personas suelen hacerlo en la estufa, pero esta cosa es una olla de cocción lenta. Para hacer los frijoles es una chulada, no gasta tanta energía y los ponen en la mañana. Estos los pusimos que a las 9 de la mañana y ahorita son 12:50. La una, va a dar la una. Va a dar la una y ya están. Pero sí me gustaría que fueran inteligentes. Entonces esta cosa de aquí la vamos a cambiar por esta maravilla. Déjenme la pongo y les muestro cómo funciona. Vean, tiene cables porque obviamente aquí vamos a poder conectar cosas que consumen mucho. A esto le vamos a poder conectar hasta 1800 watts. Así que definitivamente mi olla la va a aguantar porque esta olla creo que consume 850 watts. Así que súper bien. Y los puertos USB-C y USB. Así que fíjense. Alexa, abre la persiana del comedor. Muy bien. Muy bien. Ay, el desarmador. Es una pijamada real, la pijamada real, la pijamada. Ah, lo dejé aquí arriba. Cafecito en taza y Grinch porque ya casi. Ah, che, pues si yo puse los desarmadores aquí en la escalera. No me digas que me los llevé. No te digo que te los llevaste. ¿Cómo? No, es así, no es. Es una pijamada real, la pijamada real. No tienes que desconectar la luz para hacer eso. Cuando conoces el mundo, todo está a tus pies. Está apagado. No, sí está prendido, solo que no está hoy tocando los dos lados. Que de hecho, estas cosas son las que se deberían de usar en esta clase de conexiones. Y eso tiene una explicación bastante sencilla. Esta clase de conexiones tiende a calentarse. Entonces, como tienden a calentarse, ponerle cinta de aislar no es lo más seguro. Cuando les pones estas cosas, se derrite. Ayudan a que si se calientan no pase nada. Y además, siempre que se conectan cables aquí, usualmente son de diferentes tipos de metales. Porque los cables de la casa son de cobre y los que les conectamos no siempre son de cobre. Entonces el paso de corriente de un tipo de metal a otro hace que se desgasten, se corroan. Tiene un nombre que no me acuerdo cuál es ahorita. Entonces aparte es muy fácil ponerlo. Mira, ya quedó. Luego agarras y desconectas el otro pijamado real. Ese sí me da un poquito de más toque. Entonces ese lo ponemos en la línea. Una pijamada real. Y le metemos a su peine. O sea, mientras los frijoles no se están haciendo, ¿no? O sea, ya se terminaron de hacer. Solo los querías dejar tantito, pero mira, ahí van. Eso está tapado. Tiene enchufito de seguridad y de aquí los puedes encender y apagar. Y además, con la vida he descubierto que a una mujer no te la ganas por la panza. No, eso es a los hombres, ¿verdad? A las mujeres te las ganas automatizándoles la casa con botones. Fíjense cómo el enchufe de la cocina tiene un apagador general. Ahí está, ya se apagó, hasta se escuchó hasta acá. Y se puede controlar cada uno. Por ejemplo, a lo mejor los frijolitos siempre le vamos a poner aquí. Así que le vamos a poner frijoles. Ajá. Y el otro es el Switch 2. Y los USBs también se pueden prender y apagar. Entonces el USB le puedes dar un nombre y el USB-C también tiene otro nombre. Así que si le decimos a Alexa, Alexa, apaga los frijoles. Te ignora como siempre. Alexa, apaga los frijoles. Ahí está. Ahora tú dile. Alexa, enciende los frijoles. Muy bien. ¿Notan esa risa? Esa risa es de que ya hice bien mi trabajo del hogar. Es una pijamada real. La pijamada real. Y aparte de los frijoles, pues ya podemos conectar los teléfonos aquí directo sin necesidad de conectar cuadritos. De nada. Además, vean nada más esta chulada. Está bien bonito. Creo que se ve bien y desde aquí lo podemos controlar también. Si está en rojo es que está encendido y fue bien fácil de conectar.